Canal 13 presenta Contacto, con la conducción de Mercedes Ducci. ¡Policía! Estamos amparados por la justicia con intervención del Juzgado Federal de San Martín para allanar tu casa y proceder a la detención de Paul Schäfer-Schneider. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entendés? Paul Schäfer-Schneider está acá en la mesa. Paul Schäfer-Schneider logró esquivar a la policía por casi 45 años. Pasó la mitad de su vida como un prófugo de la justicia. Se convirtió en una verdadera leyenda, el hombre más buscado de todo Chile, el que consiguió evadir todos los controles y escapar a todas las investigaciones desde principios de los 60. Durante décadas construyó una fortaleza para refugiarse. En las sombras manejó los hilos de una poderosa red de protección y así logró zafarse de las acusaciones en contra de él. Por abusar sexualmente de niños, por el secuestro y desaparición de presos políticos, por imposición de trabajos forzados, explotación y defraudación de aquellos colonos a quienes habría mantenido drogados trabajando como esclavos. Parecía una figura imbatible, todopoderosa, el amo y señor de Colonia Dignidad. Amante de las películas de espías, a Schäfer le gustaba disfrazarse y esconderse, jugar a que su identidad no sería reconocida. En 1981, por ejemplo, un equipo de televisión entró a Colonia Dignidad. Este hombre de traje blanco los guió por las instalaciones. Nunca les dijo quién era ni cómo se llamaba. Solo años más tarde confirmamos que había sido Paul Schäfer en persona, que desafiando a quienes ya lo buscaban en esa época, hablaba por primera vez en su vida ante una cámara de televisión. Este es el único registro que hay de su voz. En Europa lo compramos este molino usado, como todas las cosas. Lo anduve también unos 30 años. Ahora esos palitos chiquititos, delgados, andan ahora. Pero llegó el momento en que el cerco a su alrededor se volvió amenazante. Y entonces, como maestro del ilusionismo, Schäfer desapareció de un día para el otro, sin dejar ni un solo rastro de su destino. Sus huellas se perdieron definitivamente a fines de 1997. ¿Dónde se escondió Paul Schäfer? ¿Permaneció en algún búnker de Villa Baviera? ¿Se escapó al extranjero? ¿Enfrentaría alguna vez a la justicia por las acusaciones en su contra? ¿O pasaría a la historia como un mito, como el hombre más buscado y jamás encontrado? Buenas noches. Estamos muy orgullosos de volver a presentar un reportaje que hizo historia. La semana pasada, nuestra investigación sobre la búsqueda de Paul Schäfer en Argentina y que culminó con su detención, fue seleccionada como finalista en los premios Emmy, el máximo reconocimiento de la televisión mundial. Contacto quedó entre los 4 que llegaron al final, salvando todas las etapas de un proceso de selección en el que participaron decenas de programas de todo el mundo. Paul Schäfer se había convertido en Chile en el símbolo de la impunidad. A pesar de reiteradas denuncias, nunca fue aprehendido y en 1997 finalmente desapareció. Parecía imposible encontrarlo hasta que el equipo de Contacto consiguió pistas de un posible círculo de protección del prófugo que estaría en Argentina. Había razones para suponer que donde estuviera Peter Schmidt, Friedhelm Seidner, Matthias Gerlach, sus guardaespaldas, María Strebe, su enfermera, y Rebecca Schäfer, su hija adoptiva, estaría también Paul Schäfer. Un año de investigación dio sus frutos. El reportaje es de Carola Fuentes.
El 12 de enero del 2004 tomamos un avión para cruzar la cordillera y confirmar algunas pistas que nos arrojaban las bases de datos consultadas. Por ejemplo, que Peter Schmidt podría estar viviendo en Buenos Aires o sus cercanías, ya que al parecer habría tramitado un permiso de residencia e incluso habría comprado una camioneta. Según los archivos, en agosto del 2002, Peter había comprado una camioneta Toyota Hilux plateada y había dado como dirección la avenida Mitre 251, ubicada en una pequeña ciudad llamada Chivilcoy, 165 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. ¿Era posible que estuviera aquí? Quizás Schaeffer había elegido la zona por su semejanza con sus antiguos dominios. Buscamos la dirección bajo la que aparecía registrada la camioneta de Peter Schmidt en Argentina. Pero para nuestra sorpresa, en vez de encontrarnos con una casa, llegamos a un local donde vendían motos. Entramos al negocio y conocimos a quien de aquí en adelante se convertiría en una pieza fundamental para nuestra investigación. Juan Carlos Calandrino, el dueño de Motos Calandrino. Nos contó que tenía varios amigos alemanes, entre ellos uno que se llamaba Peter Schmidt, que frecuentemente le traía quesos de regalo y que vivía en el campo a 12 kilómetros de ahí. Media hora después, recorrimos el campo de Chivilcoy en busca de la casa de Peter Schmidt. En un pueblo tan pequeño supusimos que la presencia del extranjero no habría pasado inadvertida. Pero nadie parecía conocerlo. En esos momentos no sabíamos ni siquiera si estaba solo o con los demás colonos desaparecidos de Villa Baviera. ¿Por qué Peter Schmidt se encontraba en este pueblo? ¿Estaba protegiendo a Paul Schaeffer como lo había hecho durante años? Tras pasarnos la tarde recorriendo infructuosamente los caminos de tierra, optamos por volver a Chivilcoy. En las afueras del local de motocicletas esperamos a que pudiese aparecer Peter Schmidt. De pronto, vimos llegar una camioneta. Estaba muy oscuro, pero incluso en la distancia reconocimos que era una Toyota Hilux plateada, tal como la que había comprado Peter. Y con el zoom de la cámara pudimos distinguir una patente, CNB 543, la misma que aparecía registrada bajo su nombre. Entonces vimos que un hombre se bajaba y que entraba a la tienda y que le traía a Calandrino un queso de regalo. Sin duda era Peter Schmidt, el guardaespaldas de Paul Schaeffer, el número 1 en su círculo de seguridad. Desde la calle lo vimos conversar amistosamente con Calandrino. ¿Qué tan estrecha sería su relación? Hablarían de negocios. ¿Sabría Calandrino que este alemán tan simpático según él era en realidad una de las personas más preparadas de Colonia Dignidad, experto en armas y karate y entrenado por años en técnicas de seguridad? Después de 20 minutos, finalmente salió del negocio de Calandrino y se fue directo a la carretera. Recorrió 9 kilómetros antes de doblar por esta calle de tierra. Manejábamos detrás de él, pero aquí tuvimos que apagar las luces para que no nos viera, lo que hizo más complicado seguirle el rastro. Si no, podría ser que en estos momentos nos estuviera guiando directamente hacia el refugio de Paul Schaeffer en Argentina. De pronto lo vimos entrar por un portón, pero estaba tan oscuro que no distinguimos nada y era imposible detenernos sin levantar sospechas. Pasamos de largo. Sería mejor volver de día para chequear hasta dónde era que habíamos llegado. El 27 de julio de 1961, Schaeffer aterrizó en el aeropuerto de Cerrillos junto a Hermann Schmidt. Si la policía sospechó de ellos o no, si sabían ya que Schaeffer era un prófugo, fue imposible confirmar hoy cuando han pasado 43 años.
Pero sí se sabe que los chilenos le abrieron sus puertas, le ayudaron a comprar un campo en el sur y a sacar personalidad jurídica como sociedad benefactora. Creyeron que su intención era ayudar a los niños en riesgo social. Nadie imaginó lo que se revelaría más tarde sobre Colonia Dignidad. Una de sus primeras medidas fue dividir a las familias alemanas que fueron llegando tras él a Chile. Si separaba a los padres de los hijos, podría evitar el riesgo de que los niños lo denunciaran. Dijo a mi mamá en Alemania, pero voy a decirte, cuando vas a Chile, tú tienes que entregar tus niños a otras personas y tú tienes que ir a trabajar. ¿Y tu madre aceptó? Lo aceptó. ¿Por qué? Pensó que así es correcto, para empezar, para no tener tantos problemas con sus hijos. Pensaron que es una cosa santa. Pensaron que Schäfer es algo como un profeta o un segundo Jesús, parece. Y cuando tenías pena, cuando te sentías mal, cuando te dolía algo, ¿quién te abrazaba? Nadie. ¿Quién te hacía cariño? Nadie. ¿Nunca dijiste quiero a mi mamá? No, fue un problema decir con mi mamá, porque mi mamá fue completamente conforme con esta situación. Franz Bahr nació en Chile, pero fue adoptado por los colonos cuando tenía 10 años de edad. ¿No nos dejan pasar? Ingrid Zurgelist vino desde Alemania junto a sus padres cuando tenía 9. Ambos estuvieron encerrados en Villa Baviera durante toda su vida, pero en abril del 2003 decidieron escapar. Los seguidores de Schäfer partieron de cero en el terreno que el alemán había comprado. Tuvieron que trabajar largas jornadas para despejar las piedras con las manos, construir algunas casas y comenzar a cultivar el campo. En secreto, varios de los alemanes se daban cuenta de que habían sido engañados y que se estaban convirtiendo en una especie de esclavos de Schäfer. El problema es que escapar no era fácil. Cuando llevas un par de años, ¿nunca te arrepentiste? ¿Nunca te dieron ganas de arrancar? Tenía varias veces, pero yo pensé, arrancar es peligroso, porque siempre dijeron, solo aquí uno es seguro. Cuando se arranca, allá es el peligro. Dijeron desde el principio. En mayo de 1966, la revista Ercilla demostró que pese a todas las acusaciones, ni una sola autoridad del Ministerio de Salud, del Servicio de Impuestos Internos, ni de la Inspección del Trabajo había ido a fiscalizar lo que pasaba realmente en el interior de la colonia. La mañana del 13 de enero del 2004 regresamos a Chivilcoy y rehicimos el camino seguido la noche anterior tras la camioneta de Peter Schmidt. Exactamente a los 3 kilómetros la vimos. La misma entrada de la noche anterior. El portón por donde había desaparecido Peter Schmidt. ¿Sería este el campo de los alemanes? Con extremo cuidado recorrimos lentamente el camino a su alrededor. A lo lejos se veía una casa, pero de pronto escuchamos un ruido indicando que se estaba acoplando el audio de nuestra cámara. Nos alejamos rápidamente, nos podían estar vigilando, no podíamos detenernos para mirar mejor. Cruzamos una línea de tren y seguimos el camino por el borde del campo. Se veían pollerías y casas de campesinos. ¿Serían de los alemanes? ¿Qué tan grande era su estancia? ¿Qué tan escondidos estaban? ¿Habrían medidas de seguridad aquí tan sofisticadas como las que tenían en Chile? ¿Estaba Schäfer tras esos árboles? ¿Estábamos en la pista correcta? Pero seguir adelante no sería fácil. El campo se veía muy protegido y parecía casi imposible poder ver a Schäfer en la casa si es que estaba realmente aquí. Y por último, en un pueblo tan pequeño nuestra presencia no tardaría en ser advertida y suponíamos que aquí también, como en Chile, el colono podría haber establecido una red de protección. Fue en 1967 cuando los jerarcas alemanes de Colonia Dignidad iniciaron una campaña de relaciones públicas para contraatacar a los fugados.
Su estrategia fue conquistar a las autoridades y a la prensa y abrieron las puertas de Villa Baviera. ¿Y por qué cuando entraba a la televisión y las imágenes que hay en la televisión ustedes se ven siempre tan contentas, sonrientes, con las trenzas? Fuimos obligados a sonreír ante la cámara. ¿Se montaban como un show para cuando iban a la televisión? Sí. Yo voy a contar cómo jugaban los niños allá. Jugaban así. Viene visita o vienen periodistas. Rápido, cambiar la ropa. Penal limpio. Así, y pese a todos los intentos de fuga y a las denuncias que se hicieron en Chile en esos años, Paul Schaeffer logró zafarse una vez más de la justicia. Y no solo eso, la Cámara de Diputados de la época incluso emitió un informe asegurando que en el interior de la colonia no ocurría nada malo y que los alemanes eran gente honorable a quienes había que ayudar. La vida en Colonia Dignidad siguió igual. 37 años después teníamos información que nos podía llevar al último escondite de Paul Schaeffer. Regresamos a Chivilcoy, al sur de Buenos Aires, a mediados de marzo del 2004. El periodista que enviamos para acercarse al círculo de los alemanes diría solo que era un español que investigaba a los inmigrantes de la zona. Su primer paso fue acercarse a Juan Carlos Calandrino, el dueño de una tienda de motos en cuya dirección aparecía registrada la camioneta comprada por Peter Schmidt en Argentina. Como buen descendiente de italianos, Calandrino resultó ser un hombre en extremo sociable y conversador, que en pocos días nos aportaría información fundamental que nos permitiría conocer cómo y cuándo Peter se había instalado en la zona. Lo que no sabíamos era qué tan cercano era de Peter y si conocía o no cuál era el verdadero pasado del alemán. Explotan todo, ellos hacen jugo de fruta, hacen tortas, todo lo que te puedes imaginar lo hacen ellos. Algo todo exquisito, de lo que quesos. consumen ahí, de lo que se produce acá. Quesos. Por ejemplo, hacen su queso y lo comen, hacen su leche y lo comen, hacen su yogur y lo comen. El 22 de marzo del 2004 arrendamos una avioneta para sobrevolar el campo de Peter. Y así pudimos ver por primera vez y desde el aire lo que se ocultaba tras el portón de los alemanes. Claramente la casa principal era esta construcción, notoriamente más elegante que la mayoría de las casas de la zona. Estaba ahí Paul Schaeffer. Desde el aire se veía lo bien que habían elegido el lugar. La casa quedaba escondida en un bosque, mientras ellos sí tenían visión de todo lo que pasaba alrededor. ¿Qué tan grande era el terreno? ¿Cuánta gente vivía aquí? ¿Explotaban el campo como negocio o recibían apoyo financiero desde Chile? ¿Habían construido búnkers y túneles subterráneos tal como en Villa Baviera? Al menos sabíamos que tenían televisión satelital y también una antena radial. Con los días fuimos conociendo mejor a Juan Carlos Calandrino y a su familia. Y nos fue quedando claro por qué Peter lo había elegido como amigo. Repitiendo el modus operandi de sus comienzos en Parral, los alemanes habían detectado a uno de los más influyentes personajes de la ciudad. Y si estaban tejiendo una nueva red de protección, esta vez en Argentina, habían logrado ya conquistar a Juan Carlos Calandrino. Todo lo que hacen ellos, todo pasa por mis manos, me consultan todo. ¿Pero todo qué, por ejemplo? Bueno, tienen que comprar un tractor, vienen y me dicen lo vamos a comprar, tienen que comprar un auto, lo mismo. Tienen una camioneta, todo lo que compraron siempre me vienen a hacer la consulta a mí. Yo lo guío, le voy dando la referencia para que no cometan algún error, ¿no es cierto? Por sus comentarios quedaba claro que era un gran admirador de los alemanes.
pero sabía Calandrino que Peter usaba su dirección para ocultar sus propias huellas en los registros oficiales. El mismo Calandrino nos entregaría las primeras pistas que apoyaban la teoría de que Schaeffer habría llegado a Chivilcoy protegido por sus guardaespaldas. Se detiene frente al negocio una Chevrolet Lumina con todos los vidrios polarizados. Bueno, se bajan 4 personas, entran al negocio y uno de ellos con acento chileno, que en definitiva eran un chileno, 2 alemanes y un norteamericano. Según el relato de Calandrino, los extranjeros querían comprar una moto de 4 ruedas y una motoneta. Para su sorpresa, le pagaron los $10.000 que costaban ambos vehículos con billetes en efectivo. Aunque no con exactitud, recordaba la fecha de ese encuentro a fines de 1997, coincidente con la época en que Schaeffer desapareció de Colonia Dignidad. Bueno, en definitiva, hoy estamos en el 2004, hace 8 años, ¿no es cierto? Y son mis grandes amigos los dos que quedaron acá, que son 2 alemanes, pero espectaculares. Uno se llama Peter y otro se llama Felipe. Felipe es más joven. Y ese chileno que vino de esa manera que fue el... ¿Cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? Sí, el chileno se llamaba Neumann. Neumann. Por fin confirmábamos que Peter no estaba solo en Chivilcoy, sino que vivía al menos con otro alemán llamado Felipe. ¿Sería uno de los colonos desaparecidos de Villa Baviera? Ninguno de ellos se llamaba Felipe. ¿Estarían usando un nombre falso? Buscando información más concreta en Chivilcoy, llegamos hasta el registro de propiedades y encontramos las escrituras de la Solita. Como supimos ahí que se llamaba el campo de los alemanes. Constatamos así que la hacienda figuraba a nombre de Peter Schmidt-Spinti y que la había comprado el 8 de enero de 1998, pocos meses después de que Schaeffer fue visto por última vez en Colonia Dignidad. Según los papeles, eran 40 hectáreas por las que habían pagado una suma exorbitante comparada con los terrenos de la zona. 725.000 pesos argentinos, casi $1 millón de la época. ¿Sería este el lugar elegido por Paul Schaeffer y sus cuidadores para esconderse de la justicia? Pero por ahora ni siquiera estábamos seguros de que hubiéramos dado realmente con el paradero de quien llevaba años liderando las listas de los delincuentes más buscados por la policía chilena. La mañana del 26 de marzo volvimos a ver la camioneta de Peter estacionada justo afuera del local de Calandrino. Esa misma tarde, nuestro periodista tuvo la oportunidad de probar la mano de los alemanes. Carlos, ¿quién te regaló ese queso? Peter. ¿Quién es Peter? Mi amigo Peter. ¿Sí? ¿Y él hace los quesos? Sí. Hace unos quesos riquísimos. ¿Ordeña la vaca? Lo vas a probar. Calandrino nos contó entonces que quien en realidad preparaba los quesos era una mujer mayor, a quien Peter se refería como su tía. Más aún, Calandrino nos habló también de un nuevo personaje, un hombre joven, moreno, que se hacía llamar Martín y que según él trabajaba como peón en la Solita. Pero entre los colonos desaparecidos no había nadie con ese nombre. Nos faltaba mucho todavía por investigar. Pasados los días se hacía más y más evidente que Juan Carlos Calandrino no conocía ni la verdadera identidad, ni el pasado, ni el propósito de los alemanes a quienes tanto respeto parecía tener. Y decidimos contarle la verdad. Aunque su primera reacción fue de incredulidad, de a poco y mientras leía los artículos de prensa que le llevamos, se fue convenciendo de que lo que le mostrábamos era verdad. Pero le costó mucho recuperarse de la impresión. No era fácil superar la decepción que sentía con Schmidt al saberse engañado por quien le decía ser su amigo.
Sin embargo, y aun cuando nos aseguró entender la importancia de esta investigación, nos dijo que no nos podría ayudar más de lo que ya había colaborado, prefiriendo que de ahora en adelante lo dejáramos al margen de nuestras indagaciones. Tendríamos que buscar un nuevo camino para investigar a los alemanes y confirmar si habíamos llegado o no al refugio de Paul Schaeffer. En 1977, Amnistía Internacional denunció que Colonia Dignidad estaba siendo usada como centro de torturas por los militares chilenos y que incluso experimentaban aquí nuevas técnicas de represión, como someter a los presos políticos a cargas dosificadas de electroshock. Nuevamente la reacción de Schaeffer fue inesperada. La colonia optó por querellarse contra Amnistía, acusándolos de injurias y calumnias. Durante 2 décadas, Colonia Dignidad fue una fortaleza inexpugnable, pero a fines de los 90, la policía encontraría este subterráneo que los colonos habían tratado de camuflar construyendo un pajar encima. Al entrar en él, confirmarían que fue aquí donde se cometieron las torturas. Recién hoy, cuando han pasado 30 años, se ha dejado de pensar que las denuncias de los presos políticos fueron solo invenciones malintencionadas. Pero en esa época nada cambió. Y Schaeffer continuó abusando de los niños que vivían en su interior. Efraín Feder nació en Chile, pero como muchos otros hijos de campesinos pobres de la zona, fue adoptado por los alemanes cuando tenía pocos meses de edad. Logró salir de la colonia a fines del 2002 y hoy intenta rehacer su vida en libertad. Yo tenía como 8 años y él llegó con una bicicleta al Kinderhaus y me llevó a lavar, a bañarme. Así me dijo. Y eso fue la primera vez. Solamente bañar y tocar y no sé, para saber si... No sé cómo lo explico. ¿Tus reacciones? Sí, mis reacciones. Y ahí... ¿Y fue cariñoso esa vez? Sí. Y me dejó sentado en su... Bien. ¿Ya? Desnudo. Pasó el tiempo y los abusos continuaron. En 1987, Efraín había cumplido 21 años, pero al igual que todos los colonos, no veía televisión, ni leía diarios, ni escuchaba la radio. Todo lo que sabían del mundo exterior era lo que les contaba Paul Schaeffer. Por eso nunca supieron que, preocupados por las evidencias de abuso al interior de la colonia, el gobierno alemán había pedido a Chile que designara un ministro en visita. Pero el pedido fue archivado 3 veces por la Corte Suprema. Impotentes, las autoridades alemanas decidieron mandar una comisión especial del Parlamento, pero los colonos no los dejaron entrar a Villa Baviera. En cambio, y como estrategia, permitieron la entrada a un equipo de televisión de Canal 13. Las imágenes que se emitieron en ese informe daban cuenta de un plácido ambiente, ordenado, moderno y ejemplar. Pocos meses antes, la mayoría de los fugados había declarado ante el Parlamento alemán y habían relatado las terribles condiciones en que vivían, además de denunciar por tercera vez ya que Schaeffer era pedófilo y que abusaba de los niños de la colonia. Todo esto se publicaba en diarios y revistas alrededor del mundo, pero en Chile, el jerarca y sus seguidores se las arreglaban para que parte de la prensa le fuera favorable e informara todo lo contrario. Ni la prensa que tuvo la oportunidad, ni las autoridades que tenían la obligación investigaron lo que ocurría realmente en esa casa, llamada la Casa de los Niños. Efraín recuerda que en las noches, cuando veían una cama vacía, sabían que ese niño estaba en el dormitorio de Schaeffer. Estas son fotos exclusivas de ese dormitorio. Aquí se ve claramente la cama de Schaeffer y a su lado una más pequeña en la que hacía dormir al niño que cada noche elegía.
Él llegó a la sala donde todos estaban comiendo. En la mañana, él está almorzando, abriendo la puerta con fuerza, entrando a la sala como ya con su camisa blanca y todo ya, con su lente y bien perfumado ya, tocando a uno que él quería a la cabeza. Come mit, vente conmigo, ¿ya? Y él al tiro se levantó y siguiendo con el Schäfer y todos sabían ya, lo va a llevar al Freihaus. Llegaba el otoño en Argentina cuando a mediados de abril del 2004 nuestro periodista investigador regresó a Chivilcoy. Recorrimos nuevamente los alrededores del campo de los alemanes. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Quiénes trabajarían para ellos? ¿Sabrían sus vecinos que probablemente venían arrancando de Chile? Todavía hacía calor la tarde que llegamos hasta la casa de Hugo Placente, un antiguo amigo de Juan Carlos Calandrino y dueño de la hacienda que estaba justo al lado del campo de Peter. En el viaje anterior, Calandrino había hecho las gestiones para que Hugo recibiera a nuestro periodista y él lo estaba esperando con asado, cordialidad y extroversión argentina. Con mucho cuidado evitamos hablar de sus vecinos alemanes, pues no sabíamos si Hugo era o no amigo de ellos. Pero al poco rato, sin embargo, él mismo se encargó de despejar nuestras dudas. Ahora, escúchame, tienen unos perros, ¿viste que les hablan en alemán? Unas cosas de loco. Tiene uno que lo sueltan a la noche que no sabe, parece un león. ¿Tiene escopeta? Tiene escopeta, carabina, tiene todo. Y andan, a la noche andan con los reflectores, con las cosas, cuando sienten ruido, recorren. ¿Sí? Son bromis. Mira, no te metas para la noche porque te hacen cagar, me parece. ¿Sí? Y ya la gente sabe, ¿viste? Tienen 40 hectáreas, no es un campo grande. No hablan con nadie. A mí me parece que esa señora que está con el señor mayor deben ser los padres de los dueños o algo. Sin saberlo, Hugo nos daba indicios de que la pista que llevábamos meses investigando podía ser cierta. En el campo de al lado no solo vivían Peter y otros alemanes jóvenes, sino que entre ellos había también un hombre mayor. Podía efectivamente tratarse de Paul Schäfer, pero para poder asegurarlo con certeza nos quedaba todavía mucho por averiguar. ¿Cuándo fue la última vez que usted los vio al matrimonio? Hace como 3 meses. ¿3 meses solo? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y el viejito? ¿Cómo era el viejito físicamente? No lo conozco. ¿Usted nunca lo vio? Nunca lo vi. Yo vi a la señora sentada en la camioneta de cabello gris, bien peinada, ¿viste? Cara de extranjera. Y una mujer de 70 más. ¿Y cómo sabe que había un viejito? Porque es un matrimonio que estaba. ¿Pero cómo sabe? Pero sé porque nunca lo vio. este muchacho que trabaja conmigo, con nosotros allá, es uno de los que... Allá hay 2 matrimonios trabajando con los pollos. Este muchacho, una vez los vio, pues, no sé a qué. Porque ellos linda, el campo de ellos linda con el nuestro. Sí. Entonces se le escaparon unos animales a ellos y cruzaron al campo nuestro. Y él le vino a avisar y pasó, dice que los vio a ellos. Los chicos de lejos, como los vio a Néstor también. Desde la hacienda de Hugo se veía todo el campo de los alemanes. No podíamos haber encontrado un mejor lugar para investigarlos. Confirmamos así que había otra construcción que no habíamos visto desde el aire. Esta casa blanca en la que, según Hugo, dormían Peter y Felipe. ¿Quién vivía entonces en la casa principal? Ese mismo día logramos grabar a estos hombres trabajando. A pesar de la lejanía, se notaba que ninguno de ellos era Peter, por lo que debían ser a quienes ellos llamaban Felipe y Martín. ¿Serían en realidad Friedhelm Seidner y Matthias Gerlach? ¿Estarían los 2 colonos en el campo junto a Peter, pero bajo otras identidades? Si teníamos paciencia, quizás podríamos ver también al matrimonio mayor. Y si teníamos suerte, quizás podríamos confirmar por fin si Schäfer estaba o no en este campo.
En cualquier caso, necesitaríamos de la ayuda de Hugo y sus empleados. Fue así como conocimos a Damián, un joven de apenas 22 años a quien Hugo acababa de contratar para trabajar en sus pollerías. Desde la casa de Damián era desde donde mejor vista se tenía del campo y de la casa principal de los alemanes. ¿Tú nunca te encontraste con los alemanes? No, en la calle me encontró. Lo saludaba así, pero no. ¿Nunca paraste a hablar? No. No tiene mucha amabilidad. Medio en serio, medio en broma, el joven contestaba alegremente nuestras preguntas acerca de sus extraños vecinos alemanes. Que andan recorriendo el campo con un cuatriciclo y así con una linterna y te alumbran para todo lado. Andan ahí, qué sé yo. ¿Por la noche? A veces, sí, así cada 3 o 4 días, sí, capaz que andan dando vueltas. Una de esas noches vigilábamos la casa principal del campo de los alemanes. Aquella en que los vecinos aseguraban que podría vivir el misterioso hombre mayor. La casa roja, a la que no se permitía la entrada de nadie y en la que nunca se veía movimiento de personas. Por eso nuestro sobresalto cuando vimos iluminarse una ventana. Y captamos la sombra de una figura humana cruzándose en la luz. ¿Quién o quiénes se escondían en esta casa? ¿Sería Schäfer, ese hombre mayor al que se referían los vecinos? Ya volvemos con más Contacto. Durante nuestros primeros viajes a Chivilcoy pudimos comprobar la presencia de Peter Schmidt y la existencia de una propiedad agrícola inscrita a su nombre llamada La Solita. Allí se solía ver a otros 2 alemanes jóvenes y a veces a un matrimonio mayor. El comportamiento de este grupo de extranjeros despertaba ciertas sospechas en la zona y frecuentemente eran detectados extraños movimientos. Avanzando en nuestra investigación, logramos determinar la identidad de otro de los alemanes, lo que resultó un dato clave. El mal tiempo del invierno argentino había hecho estragos en los caminos y casi no pudimos llegar a la casa de Hugo Placente, el dueño del campo vecino a La Solita. Hugo había sido de gran ayuda, no solo por su enorme hospitalidad, sino también porque sus vecinos alemanes le parecían tan extraños que siempre estaba dispuesto a ayudarnos en nuestra investigación. Esto es fideo con tuco. En esta oportunidad nos esperaba con noticias frescas, que más que buenas nos llenaron de inquietud. Lo que sé que ahora ellos, como se les fuese Martín, el que estaba, el peón, quedaron nada más que Peter y Felipe. Peter no labura, el que trabaja es Felipe, que hace todo. Vendieron las vacas, no hacen más quesos. Vendieron los chanchos, no hacen más facturas. Y vendieron una máquina que tenían para hacer para desparramar guano. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaban vendiendo todo? ¿Dónde se había ido Martín? Que él no está más porque dice que se fue a otra provincia por razón económica. Acá capaz que lo rajaron, capaz que se fue a otro campo con los padres, con los viejos, qué sé yo. O no sé. O capaz que desconfiaba y lo llevaron a la mierda, o lo mandan de vuelta. ¿Tendrían otra casa en algún lugar desconocido? ¿Habrían sospechado de algo y se estaban escapando? Las noticias de Hugo nos llenaron de nerviosismo. Si Martín no estaba y si la pareja de ancianos tampoco, tal vez habíamos llegado tarde, tal vez Schäfer había muerto o se había ido a otro país o a otro campo, o estaba en Buenos Aires o enfermo y postrado en algún hospital. Llenos de dudas y con la impotencia de no saber cómo contestarlas, decidimos seguir a Peter Schmidt. La oportunidad se nos dio en la ciudad cuando vimos su camioneta estacionada fuera de una clínica para ojos. Fue muy difícil distinguir al hombre que se subió, pero incluso a la distancia nos pareció que no era Peter Schmidt. Seguimos la camioneta hasta un supermercado. En el interior confirmamos que efectivamente no era Peter al que habíamos seguido,
sino Friedhelm Seidner, o Felipe, como se hacía llamar este colono en Chivilcoy. Por la información que manejábamos, Seidner había nacido en Chile hace 40 años y tras pasar toda su vida en Colonia Dignidad, salió del país con rumbo a Mendoza el 31 de agosto de 1997, junto al doctor Hartmut Hopp y su familia, además de Rebecca Schäfer, la hija adoptiva de Paul Schäfer. El último año había sido un extremo complicado para los jerarcas y su líder, Paul Schäfer. En agosto del 96, el juez de Parral, Jorge Norambuena, había dictado una orden de detención en contra de Schäfer por abuso sexual infantil. Esta era la primera vez que se le inculpaba en Chile por delitos cometidos contra niños chilenos. La denuncia la había interpuesto la madre de un menor de 12 años que había alcanzado a estar 3 meses en el internado intensivo de Villa Baviera. El internado intensivo era una especie de colegio que comenzó a funcionar dentro de Colonia Dignidad a mediados de los 90. Aquí se les ofrecía a las familias pobres de la zona educar a sus hijos, además de alimentarlos y alojarlos. Esa cosa todo hizo Schäfer para tener niños para abusar. Porque los otros estaban de edad. Creciendo. Faltaban chicos. Ahora faltan nuevos. Fácil la cuestión. En junio del 96, el menor CPP, tras tolerar por 3 meses los abusos del anciano, logró pedir ayuda a su madre, quien lo retiró inmediatamente del internado y pidió ayuda legal. Al conocerse su denuncia, las madres de los otros niños del grupo siguieron sus pasos. Los niños fueron llevados al servicio médico legal y los informes arrojaron resultados horrorosos. Muchos de ellos presentaban impactantes huellas físicas producto de las violaciones. Todos los pequeños involucrados reconocieron que quien los había violado había sido Paul Schäfer. Esta vez se le hacía imposible a Schäfer desmentir las acusaciones. No podía seguir alegando que estaban todos locos y que él era inocente. Y entonces se escondió. Lo más probable es que se ocultara en un búnker como este, distribuido a pocos metros de su casa en Villa Baviera. Los búnkers tenían las entradas tapadas con hojas y los carabineros pasaban por arriba sin darse cuenta de su existencia. Para que no se acabara el aire, los búnkers tenían respiraderos como este, a través de árboles huecos y mimetizados con la vegetación. Usando este tipo de escondites, se sabe que Schäfer se quedó en Villa Baviera por más de 1 año, burlando uno y cada uno de los allanamientos que la justicia ordenó para buscarlo. Pero en agosto de 1997 el escenario se le complicaría a Schäfer y a sus jerarcas. Estas imágenes fueron tomadas ese invierno durante una de las vigilias que los colonos organizaban para dar a entender que tenían el apoyo de los campesinos del lugar. El camarógrafo grabó a este colono, Tobias Müller, y un poco más allá, al chileno Salo Luna. Nadie sabía que en esos mismos días los jóvenes, agobiados por su situación en la colonia, estaban planificando una fuga. Un mes después, el 27 de julio del 97, Tobías y Salo cruzaban escondidas el río Perquilauquén y se las arreglaban para llegar a Santiago y pedir auxilio en la embajada de Alemania. Schäfer sabía que esta vez no podría acusarlos de esquizofrénicos y sabía también que Tobías podría declarar en contra de él y denunciarlo por haberlo abusado sexualmente. Ingrid recuerda que fue en esos días cuando vio por última vez a Paul Schäfer en una de las asambleas en las que regularmente se reunían los colonos con su líder. Él dijo, es porque Tobías se fugó, es peligroso para él. Y él dijo, ¿qué piensan ustedes? ¿Sería mejor que me voy? Yo pensé, sí. Aquí no es seguro para él.
Al día siguiente, Schäfer desapareció. Franz recuerda que por la noche salían camionetas de la colonia cargadas con bolsas y cajas, y que una semana después les leyeron una carta en la que Schäfer les mandaba saludos y aseguraba estar bien, pero no daba ni una señal de dónde se encontraba. Mientras tanto, y como descubrimos más tarde en los registros, Friedhelm Seidner y Rebecca Schäfer viajaban desde Mendoza a Uruguay, y tiempo después, él al menos, regresaba a Argentina. Pero desde ahí se le perdió la pista. Nadie más lo vio en Colonia Dignidad. Y ahora lo encontrábamos usando otro nombre instalado en Chivilcoy. Al día siguiente volvimos a ver a Felipe manejando la camioneta. Esta vez entró a un negocio de tractores y al salir lo seguimos hasta un locutorio, como le dicen en Argentina a los centros de llamados telefónicos. Este movimiento nos llamó la atención. ¿Por qué Felipe iba a la ciudad a llamar por teléfono? ¿Por qué no usaba el teléfono de la Solita? ¿A quién o a dónde llamaba que no se quería arriesgar a dejar huellas en su propia cuenta telefónica? ¿Se contactaría con Martín o con la pareja de ancianos si es que efectivamente estaban en otro escondite? Una de esas tardes, Hugo nos presentó a otros de sus trabajadores. Manuel y su mujer llevaban más de 10 años viviendo en el lugar. Como ya era casi una costumbre entre la gente del sector, la hora del té se transformó en una detallada conversación acerca de los vecinos alemanes. Manuel y su mujer nos contaron que los alemanes esquivaban cualquier contacto con la policía. El supervisor que viene acá con nosotros, que viene por los pollos, lo chocó un día Felipe. Pasando, no sé, la camioneta, en el barro, fue en el barro, así que la tocó un poquito. Entonces Felipe se le dijo que la tenía que pagar. Sí, le dice, me contaba el otro día David. Sí, le dijo, sí, no hay problema, dice, vamos a la comisaría, hacemos la denuncia pues, para que pase por seguro, si no, no se puede hacer un arreglo por ahí. No, la policía no, dice, no quiso saber nada. Ah, no. Me dice, le dispara a la policía, me dijo David. No quiso saber nada. Y fueron ellos también los que nos hablaron por primera vez de la existencia de una mujer joven entre el grupo de alemanes. Después había una chica joven, porque... ¿Te acordás? Esa que iba a tender la ropa y que iba a escondecir. Pasamos ternadito, sí. Pero... La mujer hablaba con acento alemán, y aunque ellos aseguraban que era muy joven, su descripción correspondía a la de Rebeca, la hija adoptiva de Paul Schäfer, que hoy ya tiene 37 años. Ellos también conocían a Martín y confirmaban que tenía más apariencia de latino que de alemán, pero en el último tiempo lo habían dejado de ver. Se fue Martín y se terminaron los chachos, se terminó el tambo, se terminaron los rollos, se terminaron muchas cosas. Aunque nuestro periodista investigador extremaba los cuidados y se contenía en sus preguntas para no levantar sospechas, esa tarde descubrimos que eran los propios vecinos los que más interesados estaban en develar el misterio que parecía esconder el grupo de alemanes. Yo te vi al fondo del galpón firmando para los alemanes y digo, están investigando los alemanes, seguro. Porque todas las cosas raras que nosotros veíamos, dijimos, bueno, acá llegó el momento, dijimos. Esperando que los alemanes no nos hubiesen detectado o se hubiesen ido del lugar, decidimos volver a Chile y esperar a que llegara el buen tiempo para regresar a Chivilcoy. Al volver a Chivilcoy en septiembre del 2004 fuimos a visitar a Damián, el joven trabajador del campo de Hugo Placente, desde cuya casa se tenía una vista inmejorable de la casa principal de la Solita. Había conocido a Felipe, quien creíamos era uno de los guardaespaldas de Schäfer. En los últimos 2 meses el alemán había comenzado a visitarlo con relativa frecuencia y, como era costumbre de los colonos, lo agasajaban con exquisiteces culinarias. ¿Y eso es hecho por él? 2 días después se nos dio la mejor de las oportunidades. Esa tarde vimos a Felipe arriba de uno de los cuatriciclos que hace 7 años le habían comprado a Calandrino. Y para nuestra sorpresa, venía directo hacia la casa de Damián.
Por fin, y después de 6 meses de investigación, estábamos a punto de conocer en persona a uno de los alemanes del grupo que creíamos había estado protegiendo por todos estos años a Paul Schaeffer. Almorzamos y se fue. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tengo un supervisor nuevo? Sí. Amigo. Hola, Felipe. ¿Qué estás mirando la ciudad? Amigo de Placente. No. Viene de España. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿de España? Sí. ¿Tú dónde eres? De acá. No, pero... ¿Tú eres alemán? Sí. ¿Sprechen Sie Deutsch? Spreche Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Bueno, vale, invítanos unos... ¿Tú no tomas mate? No. ¿Te tomo un té? Un té, ya, vamos. ¿Te hago un té? Recién al morcillo. Yo también. De ahora en adelante dependería de la destreza de nuestro periodista investigador cuánta información pudiéramos sacarle. El objetivo era confirmar o descartar que Paul Schaeffer estuviera refugiado en el campo de al lado. Wie heißen Sie? Complicado. Acá tenés. No, acá me llaman Felipe. Ya. Philip. Ya. Aber? Otro nombre muy complicado. Nadie sabe eso. ¿Mi? No. A ver. Friedhelm. Así Felipe nos confirmaba su verdadera identidad. Friedhelm Seidner Bonau, el mismo hombre que según los ex colonos nos había separado del lado de Paul Schaeffer en sus últimos días, en Villa Baviera. Pero así como se delataba al dar su verdadero nombre, nos mentía al hablar de sus orígenes, desconociendo que nació en Chile hace 41 años y que se pasó casi toda su vida encerrado en dignidad. ¿Tú dónde naciste en Alemania? ¿Qué ciudad naciste? ¿En qué ciudad naciste? Sí. Grönau, ya. Tú naciste en Grönau, imagínate, y viniste a parar aquí en Argentina. En poco rato pareció sentirse incómodo y dijo que se tenía que ir. Otra vez me invitó un hombre. Diego. Yo no era. Ah, Diego. Pero parecía ser que nuestro periodista había logrado vencer su desconfianza. Y al salir, aceptó cordialmente llevarlo a dar una vuelta en el cuatriciclo. Dame una vuelta, da una vuelta. Cortita. ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Ah, tiene marcha atrás! ¡Qué bueno! Tiene marcha atrás y todo. Habíamos dado con éxito el primer paso para entrar en el círculo de los alemanes. Ahora sería cosa de tener paciencia y talento para no delatarnos. Si establecíamos una relación con Felipe, podríamos con suerte entrar a la solita. Una vez adentro ya sería más fácil descubrir si Schaeffer estaba ahí o si había escapado a otro refugio junto con la anciana y Martín. Ya volvemos con más Contacto. En Chivilcoy ya teníamos ubicados a Peter Schmidt y a Friedhelm Seidner, 2 colonos extrañamente desaparecidos de Chile tras la huida de Paul Schaeffer. Estábamos cada vez más cerca de la solita cuando apareció un tercer personaje clave. A través de las conversaciones informales surgieron datos relevantes. Hablaban de un anciano enfermo que necesitaba tratamiento. Nuestra investigación estaba muy avanzada y el encontrar a Paul Schaeffer era cosa de días. ¿Qué será eso? Una tarde de octubre del 2004 vimos movimiento en la solita y las imágenes que captó la cámara nos llamaron la atención. Es verdad que apenas distinguíamos su silueta, pero este hombre no parecía ser ni Peter ni Felipe. ¿Lo ves? ¿Vos decís Felipe no es? No. ¿Peter? Tampoco. Sabíamos que Peter, por una dolencia en la espalda, no manejaba los tractores, pero el hombre se veía más moreno que Felipe, y entonces estas imágenes nos sacaron de la duda. Si Felipe estaba en el cuatriciclo y Peter no se subía al tractor, ¿quién era este tercer hombre?
Si de verdad era Martín, el panorama cambiaba. Quizás había regresado y con él la anciana y el viejo grande, como le decían en Chivilcoy, a quien apostábamos era Paul Schaeffer. En cualquier caso, por esos días, los alemanes estaban bastante quisquillosos con la seguridad de la Solita. Sus vecinos nos habían contado que habían tratado muy mal a una familia de campesinos que acababa de llegar a trabajar al campo colindante con la hacienda. Y por lo que contaba Fidel, no era la primera vez que los alemanes tenían una actitud agresiva hacia ellos. ¿Y cuántos vinieron? Los dos que son hermanos. ¿Peter y Felipe? Sí. ¿Y venían con armas, no? Sí, arriba de la camioneta. Sí, arriba de la camioneta. Y después el otro ¿Qué traían? ¿Qué armas? Una carabina traían. ¿Traían una carabina? Sí, y después Felipe ese se paseaba acá, cuando ella estaba sola, que yo salía, se paseaba con la carabina y el cuatriciclo, ¿sí? Para tener nuevamente una excusa para acercarse a Felipe y poder conversar con él, nuestro periodista le ofreció a Fidel regalarle un fardo de paja para alimentar una de sus vacas. Fidel quedó de pedírsela a su vecino Felipe, que era quien los vendía. A la mañana siguiente, nuestro periodista se encontró con Felipe en el camino a la salida de la Solita. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Tengo que pagarte, ¿le trajiste el fardo? Sí. ¿Cuánto vale? 45. ¿Tienes 5? No tengo nada acá. Bueno, después se lo da a Damiano, ahí yo lo recojo. Sí. Bueno. Sin dejar pasar la oportunidad, nuestro periodista le preguntó a Felipe por qué había amenazado a la familia de Fidel. Ahí me contaron que ustedes un día cuando vinieron se asustó mucho porque ustedes vinieron con armas. No. Que vamos a venir con armas. Nunca maté a algún cristiano y nunca voy a matar a alguno que voy a matar. No somos asesinos. Y justo vine del supermercado, le di Me contó que le diste pan. Un pan y galletas que compré para la tía. La tía. Felipe estaba confirmando que en estos momentos había una mujer mayor viviendo en la Solita. ¿Sería Renate? Renate Freitag Hartmann, de 65 años, ha estado junto a Schaeffer desde los comienzos de la colonia en Alemania. ¿Sería María Strebe? Esta es María Strebe. Tiene 76 años, es alemana y aunque no tiene registros de salida de Chile, hace años que nadie la ha visto en Colonia Dignidad. El puzzle se armaba. Se habían regresado todos, era posible que Schaeffer estuviera escondido tras esa ventana. Ese mismo día, aunque no quedó grabado, Felipe nos contó también una anécdota acerca de un pariente mayor que estaba enfermo, con muchos dolores en el pecho, pero al que habían operado con una técnica de cirugía muy sofisticada y que era impresionante la recuperación que estaba teniendo, que estaba incluso caminando. Hoy sabemos que se refería a Paul Schaeffer. De hecho, más tarde confirmaríamos que la ausencia de Martín y las ancianas durante el pasado invierno en Chivilcoy se debía a que lo estaban acompañando en un tratamiento médico. Pero ahora que se recuperaba, parecían haber vuelto todos a la casa. Estoy con Felipe, ahora. Sí, un rato bastante grande. Me dijo que había estado contigo. Esta mañana te vine a ver, dijo. Estaba asustado, Felipe. ¿Por qué? Dice, este hombre solamente anda investigando a Chivilcoy, los italianos. ¿Te dijo? ¿En serio? Estaba asustado. Nos tocaba a nosotros ahora el turno de ser investigados. En solo una mañana, Felipe había recorrido las casas de todos sus vecinos preguntando sobre el curioso visitante español. Esa misma tarde, nuestra cámara registró parte de las medidas de seguridad con que contaban los alemanes.
Felipe estaba esperándonos en la casa de Damián para entregarnos el vuelto del fardo de paja que le habíamos comprado. Nuevamente entró a tomar un té, pero esta vez apenas abrió la boca. El periodista lo entretuvo con todo tipo de anécdotas y al parecer consiguió reducir su suspicacia. A la hora de despedirnos, lo llamaron por teléfono. Suponiendo que nuestro periodista no entendía lo que decía, Felipe hablaba con cierta libertad acerca de alguien que estaba por llegar a La Solita. Aunque en ese momento Felipe no dijo nada que nos indicara a quién se refería, más tarde sabríamos que estaba hablando del propio Paul Schaeffer. Lo importante para nosotros es que el llamado nos permitió comprobar la presencia de una mujer joven en la casa, o al menos así sonó la voz al otro lado de la radio cuando Felipe llamó para hacer una pregunta. ¿Sería Rebeca la que hablaba? ¿Estaría ella encargada de las comunicaciones en La Solita? Si habían imitado parte del sistema que tenían en Villa Baviera, era esperable que contaran aquí con algún centro de control como este, encontrado por la policía al interior de Colonia Dignidad en Chile. Como se supo entonces, era desde aquí, desde donde los colonos manejaban las cámaras, los micrófonos, los sensores de movimiento y las transmisiones radiales de todos los colonos, así como los pasos de cada una de las visitas en la época en que Schaeffer tenía el control de Dignidad. No sabíamos con cuánta de esta tecnología contaban en Argentina. Se acababa octubre y teníamos que entrar a La Solita para ver con nuestros propios ojos qué tanto era lo que escondían los alemanes. Con la ayuda de Juan, uno de los empleados de Hugo, ideamos una estrategia. Juan le pidió a Felipe un favor. Tenía un novillo nuevo y quería llevarlo a pastar a La Solita, pues en su propio terreno ya no quedaba pasto. Felipe, tras consultarlo con Peter, aceptó. Y un lunes en la mañana, nuestro periodista se dirigió caminando hacia la entrada de La Solita. Pucha, qué rápido, vas a ver qué imbécil. No podíamos cometer ningún error. La cámara estaba chequeada, el audio también. Había más personas del equipo en las cercanías en caso de que algo le pasara a nuestro periodista. Arisquita, Metro a metro nos acercábamos a la posibilidad de entrar a lo que creíamos era el escondite de Paul Schaeffer en Argentina. Pero cuando llegaran al portón, la cámara dejaría de grabar imágenes. Algo interceptaría la señal. El periodista no lo supo entonces, pero desde este momento dejaría de registrar video, aunque aún recibiría el audio, al menos por un rato. Sí, estamos buscando a Felipe. Nuevamente se nos había acoplado el audio del micrófono. A los 7 minutos 34 segundos de la cinta que teníamos en la cámara, perdimos toda la señal. No había sido un error, sino una interferencia. Nuestro periodista llevaba más de un mes en Chivilcoy y se hacía necesario regresar a Chile. Como último paso, optó por contarle toda la verdad a Damián y pedirle su ayuda. Le mostró las fotos y para nuestra sorpresa por fin alguien reconocía a Martín y lo identificaba con la foto de Matías Gerlach. Ese es Martín. Tú nunca viste a Martín, ¿verdad? Sí, ¿tú lo viste, Coral? Cara redonda. ¿Tú lo viste? Lo vi un día que estaba bajo un alambrado. ¿Pero cuándo? ¿Hace mucho? Sí, tenía la cara medio como parecía un bolivianito. Sí. Pero grandote, ¿eh? ¿Pero cuándo lo viste tú? Como 20 días.
Era una de las últimas piezas del puzzle. Si en este campo estaban Peter Schmidt, Friedhelm Seidner y Matthias Gerlach, tenía que estar también Paul Schaeffer. De otro modo, no había nadie más de su círculo cerrado que pudiera estar protegiéndolo. Era el momento para que el abogado Hernán Fernández, querellante en las causas por abuso sexual infantil en contra de Schaeffer, iniciara una ofensiva legal. El 18 de noviembre del 2004, el abogado nos pidió que lo acompañáramos a la oficina de Interpol en Buenos Aires. Días antes, los oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales habían escuchado en silencio lo que Fernández les contaba, que habíamos descubierto la dirección donde se escondía Paul Schaeffer en Argentina. La historia del prófugo alemán no era desconocida para ellos. De hecho, hace 2 meses habían iniciado una investigación con datos aportados por la policía chilena y que también los llevaba hasta el negocio de Calandrino en Chivilcoy, pero no habían encontrado la ubicación exacta de los alemanes. Fue así que les contamos acerca de nuestra investigación y les mostramos fotos y videos que avalaban nuestros descubrimientos. Pero no es muy bueno. Esa misma semana fuimos con ellos hasta Chivilcoy para mostrarles cómo llegar a la Solita. Apuntando al... Con las pruebas que entregamos, el magistrado de la zona inició un sumario y autorizó un operativo para que los policías allanaran la hacienda y detuvieran al anciano. Pero la misma tarde que se ultimaban los detalles, recibimos un llamado de alerta desde Chivilcoy. Juan y Damián le contaron a nuestro periodista que Martín, como creíamos se hacía llamar Matthias Gerlach, había vuelto a desaparecer y que Peter estaba viajando nuevamente con frecuencia a Buenos Aires. Si Martín no estaba en la hacienda, era demasiado arriesgado asegurar en un 100% que Schaeffer seguía ahí. Y si los policías allanaban y el anciano estaba en otro lado, se corría el riesgo de que escapara nuevamente. Ya volvemos con más Contacto. Fue a comienzos de este año cuando nuevos datos nos llevaron a investigar la posible presencia de Schaeffer en Buenos Aires. La necesidad de un tratamiento médico del anciano alemán fue dejando huellas claves en esa ciudad, las que permitieron a Interpol Argentina estrechar el cerco en torno al hombre más buscado de los últimos años. El golpe final estaba por darse. A continuación, las imágenes exclusivas captadas por nuestra cámara de un momento histórico. Fue en el verano del 2005 que supimos que en Villa Baviera se comentaba que María Strebe había muerto. Si era verdad y nuestra investigación había sido acertada, era probable que estuviera enterrada en alguno de los cementerios de la zona. En el de Chivilcoy no estaba, pero cuando fuimos al cementerio de Chacaritas, en la ciudad de Buenos Aires, sí encontramos su tumba. Pero es que ahí debe salir la fecha de nacimiento, ¿no? Este dato no lo tengo yo. Según los registros, la mujer había sufrido un paro cardiorrespiratorio y había muerto en el hospital alemán, en pleno barrio de La Recoleta. Fuimos al hospital alemán y preguntamos a los empleados de la recepción si recordaban algo de la mujer o si reconocían la foto de Peter Schmidt o de Paul Schaeffer, pero la respuesta fue negativa. Sin embargo, al salir nos dimos cuenta de que en la zona había más de media docena de clínicas y farmacias. Y comenzamos a preguntar en ellas si alguien reconocía la foto de Peter. Hasta que la búsqueda dio resultados. En la farmacia Azul, una de sus dependientas reconoció a Peter como uno de sus clientes y nos sorprendió. El paso siguiente fue indagar en los estacionamientos del sector.
Si Sheffer estaba en silla de ruedas, lo más probable es que Peter lo llevara en la camioneta y para eso tenía que estacionarse en algún lado. En esta búsqueda también tuvimos suerte. A 2 cuadras de la farmacia azul, este hombre reconoció la foto de Peter. ¿Ha venido él a estacionar su auto acá? ¿Viene siempre? Sí. ¿Y en qué auto viene él? En una Mercedes viene acá. ¿Un auto Mercedes o...? No, una camioneta. ¿Una camioneta o una van? Una camioneta van. Van, así. Puerta al costado. ¿Y de qué color? Rojo. ¿Y con qué ocupantes viene él? Vienen 4, sí. Con la chica se van a veces a ver que van a ver al médico y después vienen y lo llevan. El otro sale a mirar. ¿Qué el otro joven? ¿Y quién queda en la camioneta? El anciano. ¿El anciano queda en la camioneta? Después cuando ve que no hay movimiento lo saca. Peter viajaba con frecuencia a esta zona, pues Sheffer había sido hospitalizado en una de las clínicas privadas del sector. Los efectivos de Interpol Argentina habían llegado hasta aquí siguiendo a Peter Schmidt, quien había viajado la tarde anterior desde la hacienda La Solita, primero en bus y luego manejando una van Mercedes-Benz roja que estaba estacionada en la ciudad de Luján, a mitad de camino. Nuestra investigación también nos había llevado hasta el mismo lugar y junto a los policías esperábamos a que la luz del día permitiera realizar un operativo para detener a Sheffer, si es que, como creíamos, se encontraba en una de estas casas. Inesperadamente, los policías apostados frente a la casa vieron salir la van Mercedes-Benz roja. Sin poder ver a través de sus vidrios polarizados, la orden fue detener la camioneta y revisar si Sheffer iba como pasajero. Calma. Y déjame salir. No está el viejo. Casi una docena de efectivos controló el vehículo manejado por Schmidt, pero el hombre iba solo. Y la policía no podía detenerlo a él sin arriesgar el resto de la diligencia. Peter fue dejado en libertad, pero evidentemente se habían encendido las alarmas del ex colono y protector de Sheffer. 10 minutos después, Peter volvió a su casa y tras esperar un rato salió nuevamente, pero esta vez en bicicleta. Recorrió el barrio y regresó a la casa. Pasó media hora más cuando salió nuevamente. Temiendo que los colonos intuyeran que se acercaba el operativo, los policías bloquearon las salidas más cercanas. Pero a partir del mediodía los hombres no volvieron a salir. A las 3:25 de la tarde del 10 de marzo del 2005, 30 policías argentinos a cargo del subcomisario de Interpol, Salvador Bellusi, se preparaban para entrar a la casa que en los suburbios de Buenos Aires habitaba Peter Schmidt Spinti, el guardaespaldas número 1 de Paul Sheffer Schneider. ¡Policía! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Vamos! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! Como se esperaba, 3 de sus guardaespaldas estaban en la casa. Peter Schmidt, Matías Gerlach y su hija adoptiva, Rebecca Sheffer. Los 3 estaban en el living al momento de entrar la policía. Sheffer no se encontraba con ellos. ¿Dónde estaba? Tras recorrer la casa, lo encontraron en uno de los dormitorios. Yacía vestido sobre la cama, inmóvil. Parecía estar ajeno a lo que ocurría. ¿Para qué? Para que no te trates de portar mal, Paul.
Luego no habló más. 3 horas después sacaron a Schaeffer y sus encubridores para llevarlos a Buenos Aires. Todos callados, asumidos. Señor Schaeffer, ¿puede hablar? Señor Schaeffer. Paul Schaeffer fue llevado al cuartel de la policía. Quienes lo cuidaron y protegieron hasta su captura quedaron ese mismo día en libertad por no existir una orden internacional en su contra y desconcertados continuaron asegurando la total inocencia de su líder. Hoy están con orden de arraigo, procesados por encubrimiento y está pedida su extradición. Con la noticia de la detención de Paul Schaeffer, los habitantes de Chivilcoy terminaron de comprender la verdad de sus extraños vecinos. A las pocas horas, Schaeffer fue expulsado de Argentina y pudo al fin presentarse ante la justicia chilena. Desde ese momento, las víctimas, al ver reactivarse las investigaciones, han podido recuperar la confianza de que se llegue algún día a esclarecer lo que verdaderamente ocurrió en Colonia Dignidad. Tras la detención de Schaeffer, nuestro investigador Gustavo Villarrubia viajó nuevamente a Chivilcoy para contar su verdadera identidad a quienes había entrevistado. Todos ellos aceptaron aparecer en este reportaje. Juan Carlos Calandrino murió a mediados del año pasado, pero hasta su muerte guardó el secreto de nuestra investigación. Respecto de nuestro reportaje del 11 de octubre, el juez de garantía que presidió el control de detención de fines de agosto del menor líder de la banda que asaltaba farmacias, quiere dejar en claro que si bien negó la prisión preventiva, lo puso a disposición del 4º Juzgado del Crimen de Santiago por tener una orden de detención vigente. Ahora sí, en nombre de todo el equipo de Contacto, muchas gracias por su atención y buenas noches.